Tenemos la cita, hermanos, Romanos 2, 3 al 10, versículos 3 al 10. Pasaje que vamos a leer juntos, hermanos, por favor. Romanos 2, versículos 3 al 10, juntos dice la palabra así. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para vivir de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Amén. Oremos, hermanos. Te damos muchas gracias, Padre, por tu santa palabra, que en su contenido y principios fortalece nuestra fe, reprende también nuestras maldades, consuela también nuestro corazón y nos reconcilia para contigo a través de su mensaje centrado en aquel que de tal manera nos amó que murió por cada uno de nosotros. Que en la exposición de hoy nuestro corazón, Señor, quede lleno de tu palabra y lo concreticemos en nuestra vida diaria, dejando todo lo que tú repruebas y haciendo todo lo que nos mandas para tu honra y gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Hemos leído el pasaje, hermanos, y particularmente a través de la lectura extraemos, hermanos, el tema que tiene como título el justo juicio de Dios. Todos nosotros sabemos, hermanos, y para ir entrando el tema, por ejemplo, no es necesario que me contesten en voz alta, pero piensen en lo siguiente, hermanos. ¿Qué pasó, hermana María Elena, con Sodoma y Gomorra? No me conteste en voz alta, pero usted tiene en su mente eso, Sodoma y Gomorra. Génesis 19 y siguientes. Lo que pasó con estas ciudades es un ejemplo del juicio de Dios. Es un ejemplo del juicio de Dios. Todos sabemos, hermanos, cómo vivió y cómo acabó su vida el rey Saúl. Por ningún lado sentía que Dios le contestaba. Por ningún lado, por ningún medio. Hasta tuvo que acudir con una chamana de aquellos tiempos, con una bruja de aquellos tiempos, con una hechicera de aquellos tiempos, o según la letra del Antiguo Testamento, con una pitonisa. Y fue el clímax del deterioro en su vida espiritual.
Pero el hecho de no encontrar por ningún medio de aquellos tiempos algún indicio de que Dios estaba a su favor, al no encontrar ninguna respuesta, era indicio, hermanos, de que Dios lo estaba enjuiciando. Tan es así que el profeta Samuel oró y lloró a su favor y nada. Y finalmente Dios le contesta: Samuel, ya no ores, ya no pidas, yo lo he rechazado. Y eso, hermanos, era y fue el juicio de Dios. David, por citar a otra persona, inclusive habiendo sido conforme al corazón de Dios, él también fue enjuiciado. Recordemos que su bebé, segundo libro de Samuel, capítulo 12, murió como consecuencia del juicio de Dios, y que a través de ello sujetó a David. El juicio cayó sobre él. ¿Qué más podemos, hermanos? ¿Se acuerdan de Belsasar? Estamos en el libro de Daniel, que estando en plena pachanga, en pleno reventón, como se dice ahora, y se me fue el término, hermano, cuando se utiliza como si fuera común lo que es sagrado, profanación, sinónimos, utilizando los utensilios del templo del Señor con bebidas para la borrachera. De repente ve una mano que escribe en la pared algo que no entiende, pero que en suma es Mene, Mene, Tekel, Uparsi. Consulta con medio mundo, los sabios de su tiempo, y no encuentra ninguna respuesta. Cuando se da cuenta que alguien sí le puede ayudar, lo llama prometiendo premios de lo más alto posible en el tiempo, y cuando le dicen lo que la mano escribió es simplemente que tu trono va a ser entregado a otro. ¿Por qué? Porque tú fuiste enjuiciado y fuiste hallado falto, y hoy mismo se cumplirá lo que te estoy diciendo. Lo condecoran con lo que había sido prometido como premio si supiera interpretar, pero simplemente una ceremonia más, y como que no va a pasar nada. Pero en esa noche llegó Darío el persa, y entre otros mataron a Belsasar. Era y fue el juicio de Dios. Y Roma como imperio también fue enjuiciado. En los tiempos de San Pablo empezaron los primeros indicios de que en algún momento el juicio llegaría. Y como hemos dicho en otras ocasiones, basado en lo que San Pablo escribió, el doctor Francis Schaeffer, en su libro Muerte en la Ciudad, desarrolla algunas pocas cosas al respecto, y el que amplía de manera más significativa fue Agustín en su famosa obra La Ciudad de Dios. Pero nosotros, hermanos, en ocasión al pasaje, los versículos leídos también tienen contenido en su letra y principios de lo que hemos puesto como tema: el justo juicio de Dios. En primer lugar, el juicio de Dios está siendo calificado, y en la misma escritura, en los versículos leídos, dice la palabra que el juicio de Dios es justo. El juicio de Dios es justo. Y este tema, hermanos, entonces es lo que tenemos para desarrollar en la exposición de la palabra de Dios. Y en primer lugar, hermanos, diremos, bajo el tema el justo juicio de Dios, para unos es vida, para los que reconocen las virtudes de su gracia,
el justo juicio de Dios es vida para los que reconocen el justo o reconocen las virtudes de su gracia. Lo que dice, por ejemplo, hermanos, en los versículos, particularmente el 4: o menosprecias las riquezas, y luego vienen algunos términos: su benignidad, su paciencia y su longanimidad. Esto es lo que yo denomino en el primer punto, hermanos, los que reconocen las virtudes de la gracia de Dios. ¿Y cuáles son las virtudes de la gracia de Dios? Su benignidad, su paciencia y su longanimidad. Esas son las virtudes de la gracia de Dios. Y para quien reconocen en sus vidas estas manifestaciones de la gracia de Dios, el justo juicio de Dios es vida. Hay otro versículo, hermanos, diríamos enigmático de San Pablo, pero conociendo todo lo que San Pablo ha escrito, le quitamos lo enigmático, como si hubiera un enigma. Dice que lo que de Dios viene al hombre, su juicio, por ejemplo, su palabra inclusive, para algunos es olor de vida, para los que se salvan, y para los que se condenan es olor de muerte, pero ambos vienen de Dios. Eso es lo que no les gustan algunas tendencias teológicas distintos a la teología reformada y a la teología calvinista. Pero entonces, hermanos, el justo juicio de Dios es vida para los que reconocen las virtudes de su gracia. Las virtudes de su gracia. Dice el versículo 4, hermanos, empieza con el término su benignidad. En el griego, Christotitos. Ese es el término que utiliza en el idioma original para referirse a la palabra que tenemos como traducción, su benignidad. ¿Y qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso de su benignidad? No lo usamos nosotros en el lenguaje cotidiano. Lo que nosotros usamos en el lenguaje cotidiano es una persona muy buena, es una persona muy amable. Eso es lo que quiere decir el término, hermanos. Dios es muy bueno. Vamos a usar un ejemplo, hermanos, de lo que quiere decir benignidad, y lo vamos a hacer en contrastes. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Hermana Jessie, hermana María Elena, ¿recuerdan ustedes cómo trató el Señor Jesús a los que comerciaban borregos, chivas, palomas en el templo? ¿Se acuerdan cómo los trató Jesús? ¿Verdad que agarró un instrumento? ¿Qué fue? Dice la Biblia, un azote de cuerdas. ¿Y qué hizo con ese azote de cuerdas, hermanos? Pues lo que hizo Jesús en ese momento, ahora traigamos a nuestra mente lo que hizo con la mujer que todo mundo criticó, cuando esa mujer le ungió los pies con un ungüento súper caro, y con sus lágrimas y con su cabello. Y cuando todo mundo lo criticó, incluyendo Judas, el más indignado, ¿cómo es posible? Tú mismo
No, Juan no lo dice de esa forma. Señor, ¿a poco no hay pobres? ¿Por qué este malgasto? Si añadiéramos nosotros palabras nuestras bajo lo que dice el texto, Señor, ¿no que conoces todo? Se te está pasando algo. Y tú, querido discípulo, en tu apreciación, ¿qué es lo que se me está pasando a mí? Señor, los pobres. Los pobres, Señor. Miren, 300 días de trabajo malgastados en un ungüento. Cuando escribe Juan, la cita dice, pero lo dijo no porque amara a los pobres, sino porque era ladrón. Pero a la vez tenía la gran ventaja de llevar la bolsa. En palabras nuestras, el tesorero. Y cuando todo mundo critica, él sale a favor de la mujer. No le estén diciendo lo que he escuchado. No le hagan bullying, diríamos en la actualidad. ¿Y por qué no? Porque ella está anticipando, ungiendo mi cuerpo para mi sepultura. Y de cierto les digo que donde quiera que se cuente esta historia, se hablará de ella. Lo trató con benignidad. Lo trató con benignidad. Pero todas estas virtudes, hermanos, en aquel que enjuicia a Dios para vida, es quien reconoce esto para que impactando su corazón, dice el versículo, se arrepientan. Para aquellos que se arrepienten, el juicio de Dios es vida. ¿Por qué? Porque reconocen del Señor su benignidad y su paciencia. Anojes, paciencia en el griego. Literalmente, como conceder tregua. La famosa amnistía. Por ejemplo, en la historia de México, más reciente, Salinas de Gortari, vamos a dar amnistía al EZLN. ¿Se acuerdan de esos detalles? Entonces se supone que el fuerte, el grande, el poderoso, es decir, el presidente, porque tiene el ejército y todas las cuestiones militares a su alcance, al que es más pequeño le está diciendo, no te voy a acabar, vamos a firmar una amnistía. Pues la paciencia, hermanos, anojes en el griego, es cuando Dios, mereciendo nosotros todo lo contrario a su paciencia, Él pone a nuestro alcance las manifestaciones de una de sus virtudes, que es la paciencia. Y entonces, hermanos, todo esto impacta a aquel que, a partir del juicio de Dios, pero reconociendo esto, el juicio de Dios se constituye en vida para esta persona. Las virtudes de su gracia, brevemente, hermanos, los hemos dicho. Los que reconocen, dice el versículo 9 y 10, hermanos, versículos 9 y 10.
2, 9 y 10. Desde el 7, hermanos, por favor, dice, voy a leer en voz alta. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces, hermanos, a los que perseveran en hacer el bien, ellos son los que reconocen, hermanos, las virtudes de la gracia de Dios. Pero aquí hay algo importante, hermanos, respecto al cual quiero llamar su atención. Miren, los que van a recibir gloria y honra y paz en el versículo 10, pero gloria y honra y paz, dice, al judío primeramente y también al griego, termina así. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que para el creyente, decíamos el domingo pasado en un ejemplo, hermanos, un poco sencillo. La iglesia de Roma, o la iglesia en Roma, está compuesto en el tiempo de San Pablo por judíos y por no judíos, es decir, gentiles. Pues tanto aquellos que parece que merecen el juicio de Dios, sin ninguna atenuante, y los que se sienten merecedores del beneplácito divino en expresiones como gloria, honra y paz, tanto los que parecen indignos como los que se sienten dignos, reciben de parte de Dios en su juicio vida si reconocen las manifestaciones de su gracia. Dicen los versículos que hemos leído: vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien. Y aquí hacer el bien, hermanos, en otras ocasiones lo hemos dicho, lo vamos a repetir ahora. El bien, cuando se refiere a un estado moral, espiritual, que viene o es fruto del trabajo del Espíritu Santo en la vida de la persona, bien o bueno, en el idioma original se dice agatos. Y cuando bien se refiere a las cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, un trabajo, he dicho en otras ocasiones, por ejemplo, un trabajo de carpintería como este, se dice kalos. El trabajo que hace un arquitecto, el trabajo que hace un campesino, el trabajo que hace un ingeniero, y particularmente los creyentes en Cristo, ese trabajo que surge como creación de su mente y lo concreta en algo,
ese trabajo que refleja la calidad de su profesión. En el griego se diría kalos, como por ejemplo este trabajo de carpintería. Cuando haces un bien trabajo o un trabajo bien, los otros pueden impactarse de tal forma que el impacto que reciben por el trabajo bien hecho que hiciste despierta en esas personas el que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero cuando lo que haces parte de un corazón donde el Espíritu Santo ya trabajó y perseveras en ese estilo de vida que es efecto del trabajo del Espíritu Santo en ti, entonces ya no es tu trabajo, aunque no se desliga del trabajo, sino eres tú en tu interior, el que persevera o el que perseverando en el bien hacer. Y yo tuve cuidado de sacar mi Nuevo Testamento en griego, porque pregunté en mí, ¿qué utilizará aquí San Pablo? ¿El kalos o el agatos? Y utiliza la palabra agatos. El que persevera en el bien hacer, pero ese que persevera en el bien hacer, en su corazón ya trabajó el Espíritu Santo de Dios para que esa persona sea calificado como alguien bueno y que a partir de esa calidad de su vida, producto del trabajo del Espíritu Santo en su interior, entonces persevere en esa calidad de vida. Un ejemplo más, hermanos. En 2 de Timoteo 3:17, donde después que enlista las funciones de la palabra escrita, toda la escritura fue inspirada por Dios, y luego viene la listita: útil para enseñar, útil para corregir, útil para instituir, etc. Y luego en el versículo 17 dice: a fin de preparar al hombre de Dios para toda buena obra. Y toda buena obra, allí está el agatos también, y no está el kala erga de San Mateo 5, cuando Jesús dice: vosotros sois la luz del mundo, etcétera, etcétera. Y luego en ese contexto dice: entonces hagan sus buenas obras, para que viéndolo la gente glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Allí hace énfasis en el trabajo que uno hace. En Romanos 2 está haciendo énfasis en lo que tú eres. Y si el juicio de Dios a tu favor ha repercutido en vida para ti, es por su benignidad, es por su paciencia, es por su longanimidad. Palabra un poco difícil, inclusive ya en su traducción, decirlo. Pero entonces, a partir de eso, tú perseveras en el bien hacer con esa calidad que ya te dieron. Y también buscas la gloria. Pero no la gloria del fariseo de San Mateo 6, donde Jesús prohíbe a sus discípulos que lo hagan en la misma forma de ellos, que quieren que sus justicias sean vistos por los hombres para ser reconocidos por ellos. Ustedes no. A los que buscan gloria, dice en los versículos, hermanos, ¿pero gloria de qué? Gloria en el sentido de que aquel que te está enjuiciando, que es Dios, y que ya te dio vida
al despertar en ti interés y respeto a su benignidad, a su paciencia, etc., a partir de eso entonces tú buscas gloria, pero no para ti, sino gloria para aquel que te está viendo. Recuerden, hermanos, que los reformados acuñaron el término coram Deo vivere, vivir ante la cara de Dios, vivir ante el rostro de Dios. Entonces cada uno de nosotros, si adentro de nosotros ya pusieron el agatos, tú ya estás bueno adentro, entonces con esa buenura, si lo podemos adjetivar de esa forma, hermanos, entonces vive tu vida cotidiana. Y con eso bueno que ya está en tu interior, vas a buscar la honra. ¿De quién? De quien ya te hizo bueno en ese sentido. No la del fariseo, que no está bueno adentro, sino está lleno de inmundicia. Y con esa buenura que es inmundo en su interior, cuando se expresa afuera, lo que busca es que todo el mundo lo reconozca a él. Y en Romanos 2 está señalando el que busca honra, pero de aquel que lo está enjuiciando. Como cuando nosotros, hermanos, yo me acuerdo y entiendo a los niños, porque yo también fui niño. Algo personal, hermanos. Llegaba el pastor Medina allá por los años 60 en el rancho. Yo, un niño, él muy joven, y el niño Virgilio quería agradar al seminarista Eduardo Medina. Entonces yo hacía allí algunas cositas para llamar la atención del pastor, porque era un niño que quería caer bien a alguien que conceptuaba en su mente de niño como alguien importante. Y eso yo lo confieso, porque muchas veces nuestros niños buscan agradarnos, buscan agradar a los adultos, y particularmente si es una persona que les cae bien. Eso es el espíritu de estas expresiones de la palabra: a los que buscan honra, a los que buscan inmortalidad. ¿De parte de quién? De aquel que ya los enjuició, pero no imputándoles su maldad. Por otra parte, hermanos, entonces el juicio de Dios es vida para los que reconocen las virtudes de su gracia: benignidad, paciencia y longanimidad, dice el versículo 4. Pero ahora, hermanos, ese mismo juicio es ira para los que menosprecian las virtudes de su gracia. ¿Y quiénes son los que menosprecian las virtudes de su gracia? Pues los judíos y los griegos. Llamo su atención nuevamente a lo siguiente, hermanos. Los que reconocen las virtudes de su gracia son judíos y griegos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, en el ejemplo del domingo pasado que yo pregunté, ¿cuántos nacieron en cuna cristiana? Y creo que el hermano Juan, y creo que Damaris, y creo que Eli, Prisi. ¿Quiénes no nacieron en cuna cristiana? Ahí levanta la mano Carla. ¿Quién más? El hermano Bernardo. ¿Quién más? Por ejemplo, los que levantaron su mano ahorita no nacieron en cuna cristiana. Ahora los que sí, les vamos a empezar a echar en cara. No, qué bárbaro. ¿Cuántas fuiste alguna vez de rodilla a la Basílica, Esthercita? Pues qué vergüenza, ¿no? Estamos diciendo en la calificación actual. Pues en aquel tiempo también, hermanos. Es cierto que ya somos la misma iglesia, diremos ahora,
Y dijeron también en ese tiempo. Pero hay de pecados a pecados, no solemos decir en la actualidad. Pues mira, yo no me he enlodado tanto, ¿Y sabes por qué no me he enlodado tanto? Los cristianos de Roma y que eran judíos. ¿Sabes por qué yo no tanto? Porque yo conocía la ley. En cambio tú, mira, ¿de dónde vienes? ¿Cuántos dioses has tenido? A mí se me hace que también has caído en unas prácticas, por ejemplo, hombre con hombre o mujer con mujer. Sospecho, Y porque estamos echándole en cara al que no nació en cuna cristiana en el tiempo de San Pablo y en el tiempo actual. Pero dice San Pablo, los que reconocen las virtudes de la gracia de Dios son tanto griegos, es decir, paganos, y judíos, es decir, los que nacieron en cuna cristiana, pero ahora ya son parte de la iglesia de Dios. Por otra parte, señores, los que se creen que Dios está a su favor por el solo hecho de ser judíos, o el lenguaje actual, por el solo hecho de haber nacido en cuna cristiana, mucho cuidado, mucho cuidado. Y lo dice de esta forma: es ira para los que menosprecian las virtudes de su gracia. El juicio de Dios es ira para los que menosprecian las virtudes de su gracia. ¿Y quiénes son los que menosprecian las virtudes de su gracia? Griegos y judíos. Es decir, en la actualidad, los que nacieron en cuna cristiana y los que se convirtieron después. Ambos están en el riesgo de estar menospreciando las virtudes de la gracia de Dios. Allí está los que sí nacieron en cuna cristiana. Eli, por ejemplo, Damaris, Virgilio. Ya le echamos en cara a los demás, pero dice San Pablo, cuidado, porque muchos, siendo judíos o naciendo en cuna cristiana, en el lenguaje de ahora, también Dios los puede pasar a cuchillo, a juicio. ¿Por qué? Porque tanto los unos como los otros menosprecian las virtudes de la gracia de Dios. Pero por otro lado, de ambos grupos, los que nacieron en cuna cristiana o los que se convirtieron al cristianismo en la vida adulta, también pueden ser receptores de la vida, reconociendo las virtudes de la gracia de Dios. ¿Cómo se reconocen ambos grupos? Componiendo la misma sociedad o componiendo la misma iglesia. ¿Cómo se reconocen los que en el juicio de Dios reciben vida eterna? Porque perseveran en el bien hacer. ¿Qué más? Buscan la gloria, buscan la honra, buscan la inmortalidad. ¿A partir de quién? A partir de aquel que los está enjuiciando. Es decir, los está poniendo en balanza. Buscan eso. Y eso es indicativo de que el juicio para ellos es vida. Ahora, ¿cómo se reconoce a aquellos que en el justo juicio de Dios, que es nuestro tema, ese justo juicio es ira para los que menosprecian las virtudes de su gracia, como dice, hermanos, en el versículo 4 que ya leímos? Ahora, los que menosprecian las virtudes de la gracia de Dios están, hermanos, en el capítulo 2, versículo 8 y 9.
pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Además de lo mencionado, añade tribulación y angustia sobre todo ser humano, al que nació en cuna cristiana, es decir, al judío primeramente y también al griego, porque si nominalmente es eso, pero menosprecia las manifestaciones de la gracia de Dios, hay ira. ¿Y cómo se les reconoce? Dice el versículo 8, a los contenciosos, a quienes más en el mismo versículo obedecen a la injusticia. Donde quiera que estemos, la injusticia en algún momento asomará su cabeza, hermanos. Y el que siempre sigue el camino de la injusticia en cualquier hecho concreto y lugar de su vida, es que ha menospreciado las virtudes de la gracia de Dios. ¿Y qué hay para ellos? Dice el versículo 9, tribulación y angustia. Tribulación y angustia para los que menosprecian, hermanos, las virtudes de la gracia de Dios. Entonces, en la misma iglesia nominal, la de Roma en el tiempo de San Pablo, a quien va dirigido la carta, también a nosotros en la actualidad, no descuidemos, como la palabra dice, hermanos, nuestra salvación, sino que con temor y temblor debemos cuidar lo que Dios nos ha dado gratuitamente a partir del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. En la conclusión, hermanos, quiero decir lo siguiente, aunque ya lo hemos dicho. En primer lugar, en la conclusión, Dios es justo. Dios es justo, hermanos. ¿Se acuerdan cómo dijo David en el Salmo 51? Para que seas tenido por justo en tu juicio y tenido por puro en lo mismo, es decir, en el juicio. Dios es justo. Recuerdo, hermanos, también algo personal. Cuando la doctora Laurita Roberts tenía todas sus funciones corporales con todas las posibilidades, con cierta frecuencia intercambiábamos correspondencia. Y me acuerdo que ella, la doctora Laurita, siempre terminaba casi como antefirma: Dios es bueno. Y lo que estamos diciendo en la conclusión es eso: Dios es justo. Dios es justo, hermanos. Ahora, Dios enjuicia temporal y definitivamente tanto a creyentes como a no creyentes. También somos sujetos, hermanos, del juicio de Dios. ¿Y por qué digo yo Dios enjuicia temporal y definitivamente? Temporal, hermanos, cuando digo esto, que Dios enjuicia temporalmente, me estoy refiriendo a nosotros, al pueblo escogido de Dios. Puesto que Dios nos ha escogido, no vamos a evitar que nuestros pecados en esta vida sean y queden impunes. De alguna forma Dios hará patente en nuestra vida su juicio, pero con misericordia, hermanos, pero nos lo hará saber de una forma. A lo mejor ya lo hemos detectado. Cuando la hermana María Elena estaba leyendo la palabra hace rato cuando participó, estuve tentado a decirle: lea también el libro de los Salmos del 30 al 40 que yo leí cuando estuve muy enfermo, hermanos, un poquito más de un mes, pero me dieron mucha fuerza. Ahora, ¿Dios me estaba enjuiciando? Posiblemente, hermanos. Pero por su gracia
puedo decir lo que David dijo en el Salmo 118: me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. A sus hijos, hermanos, para evitar el juicio final en su contra, a sus hijos que escogió y en algún momento los llama mediante su palabra y los justifica ante Dios y los glorifica basado en la obra perfecta de Cristo. Estoy parafraseando Romanos 8:30: a los que predestinó, llamó; a los que llamó, justificó; y a los que justificó, glorificó. Para que seamos glorificados en el juicio final, Dios no permite que queden impunes nuestros pecados y hace juicios temporales, para que nosotros reconozcamos que no está quedando impune alguna manifestación de rebeldía en nuestra vida, sea laboral, sea familiar o sea eclesiástico. Por eso en la conclusión estamos diciendo dos cosas: Dios es justo. Primero. Dos, Dios enjuicia temporal y definitivamente a creyentes como a no creyentes. Ay del no creyente. Tres, hay dos juicios distintos según la respuesta que cada uno dé a la palabra de Dios. A los que menospreciaron la benignidad y la paciencia de Dios, y los que aprecian la benignidad y la paciencia de Dios, decimos, hay dos juicios distintos según la respuesta que cada uno dé a la palabra de Dios, sea la palabra escrita como la palabra estructural, y lo que viene de Dios en su juicio es también de dos formas: uno, vida eterna; el otro juicio, ira. Dios nos libre de lo segundo y nos conceda lo primero, hermanos. Y si en nuestra vida hemos menospreciado su benignidad, al cabo que, pues para eso está. Suelen decir algunos cínicos, para eso está, para perdonar. Para perdonarte, verás cuando entre al escenario de tu vida para juzgarte, si es que eres escogido. Dios nos libre, hermanos, que nunca nos castigue en su ira ni con su ira, sino que su juicio sea tomando, y así le debemos pedir a Dios, hermanos: Señor, si en algún momento me vas a enjuiciar, no lo hagas a partir de tu ira ni a partir de mí mismo, sino a partir de tu amor a tu Hijo Jesús, en quien cargaste el pecado de todos nosotros, incluyendo al mío. Por favor, así debemos suplicar, hermanos, porque para nosotros mismos lo único que merecemos es la ira de Dios. Pero gracias al Señor, que por su benignidad y por su paciencia nos da vida en Cristo Jesús. Nos ponemos de pie, hermanos, para orar. Te damos muchas gracias, Padre nuestro, por tu santa palabra que nos advierte, por tu santa palabra que nos redarguye, por tu santa palabra que nos da esperanza, por tu santa palabra que nos dice cómo eres tú, por tu santa palabra que nos dice cómo somos nosotros, por tu santa palabra que nos dice cómo debemos ser nosotros, y por tu santa palabra, Señor, que señala con claridad que hay honra, gloria y paz para todo aquel que responde con aprecio a las virtudes de tu gracia, que son benignidad, paciencia y longanimidad. Que nosotros los apreciemos de tal forma que recibamos de ti un juicio, Señor, basado en tu amor a Cristo, y que se refleje
por amor también y amor a nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse.